asegurarnos que son soldados y que recuerdan muy bien las armas que vamos a usar. Así es que veo a todos levantando la mano que quieren ustedes empezar. ¿Dónde empiezo? Ni siquiera me ven ahora. Ok, aquí. Su nombre. Es que no me dejan ver los nombres, así como estaba Miyagi. Rosemary. Ok, Rosemary. Empezamos con el cinturón. ¿Cinturón de qué? De la verdad. La coraza de justicia. La coraza de justicia. Calzados vuestros pies con el evangelio. Le están soplando mal. Iba bien y la perdieron. Ven de nuevo, el evangelio. Calzados vuestros pies con el evangelio. ¿El evangelio de qué? ¿De dónde? El evangelio de la paz. Ok, ¿y el cuarto? La coraza. La coraza. El yelmo de la salvación. Bien, vamos atrás. ¿Quién quiere? Mejor así, democrático, para que más nadie quiere decirme. A ver, adelante. Pues vamos a comenzar con el cinturón ¿Sí? de la verdad. ¿Hecho? Entonces con la coraza de la justicia. ¿Hecho? Después con los zapatos del evangelio de la paz. ¿Sí? Y el yelmo de la salvación. Perfecto. Eso. Bien hecho. Acá. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago. Dale, Santiago. El cinto de la verdad, El cinto de la verdad. coraza de justicia, Coraza de justicia. calzado del evangelio ¿Sí? y el yelmo de la salvación. Vaya, ahora los mismos que lo han dicho, un grado de dificultad mayor, pero con eso se abre la puerta de usar bien la armadura, lo que significa para la vida diaria. Ya me dijeron cinto de la verdad, pero ¿para qué le sirve? ¿Me estoy dando a entender? O sea, si llevamos en nuestra memoria el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio, el calzado del evangelio y el yelmo de la salvación, y no sé para qué me sirve nada, no aprendí nada. Entonces ahora tienen que decir lo que significa. Vamos, Rosemary. Yo voy diciendo el primero y usted me dice qué significa. El cinto de la verdad. Para que no sea de estorbo. Para que no sea de estorbo. Para que nuestro vestimenta tenga esa firmeza. Oigan, la idea de la dinámica del estorbo en la sábana solo es el recurso mnemotécnico para que les lleve a cómo usarlo. Mejor de pie para que los nervios sean completos. Listo. Ok, hoy ya se acordó que hicimos la dinámica de ponérnoslo para que no estorbara. Pero la idea no es que estorbe. ¿Cuál era la idea? ¿Y saben qué? En realidad el cinto es lo mismo que el cincho ahora. ¿Cómo? El mismo que el cinturón. Oh, ustedes le llaman cinturón. Sí, oye, vi que se quedaron en el aire. Ok, lo mismo que el cinturón. Sostener. ¿Y qué le da el sostener? Estar lista. Exacto. El cinturón nos recuerda que nosotros estamos listos para la batalla, eso nos da compromiso, porque es el cinturón de ¿qué? Entonces usted está afianzándose en la verdad. Bien, ahora usted ayúdele porque usted corrigió. Gracias. De pie, Angie. Cinto de la verdad. Pero si me dijo todo. ¿A qué? La pregunta. No, que solo me diga lo que para usted significa. Ok, regresó a casa y va a encontrar allá a su familia y le dice, mira, ¿y qué fuiste a pasar haciendo ahí todo el día?
Entonces va a decir, aprendí el cinto de la verdad, y alguien le va a decir, ¿y eso qué significa? Es el estar lista en el conocimiento de la palabra bajo cualquier circunstancia que Dios ponga sobre mi vida, bajo lo que decíamos el ataque del enemigo, estar lista para... Fantástico, puede predicarlo ya. ¿Notan cómo cambió todo? Bien, ahora, ¿quién fue el que siguió o la que siguió? Oh, allá. Vamos, Alex. La coraza de justicia. La coraza de justicia, bueno, es la justicia de Dios en la que yo tengo que afianzar. ¿Sí? No es en mi justicia, no es en mi entendimiento, no es mi pensar, es cómo piensa Dios mantenerme de esa manera firme en la verdad, en su verdad también. Ahora vean esto. La coraza es como una especie de chaleco. Viene Escrutopo. ¿Saben quién es Escrutopo? Es un demonio que aparece en unos de los libros de C.S. Lewis. Entonces este demonio va y te ataca y te envía un dardo como pastor y te dice, ¿qué te puede decir? ¿Qué te dolería? Bueno, lo que nos duele a todos los pastores. La gente se nos duerme cuando predicamos. Entonces el Escrutopo llega y te dice, te lanza un dardo y te dice, vos no fuiste llamado para esto. Mira, por más que estudias, la gente se te duerme. Y en lugar de que vayan sumando, van para abajo. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer? Ahí viene, bueno, en ese caso, la coraza me ayuda a mí a recordar quién soy, quién me ha escogido, cómo me ha escogido, cómo me ha llamado Dios, cuál es el propósito que tiene por mí y respectivamente qué es lo que está pasando alrededor. Y te dice que no estás ahí También, ni porque seas buen predicador. Estás ahí porque Él te justificó y te puso ahí. Entonces el dardo del enemigo, ¿qué poder tiene? Rebota. Bien, gracias, Alex. ¿Dónde seguí? Acá con Santiago. Con Santiago. Y te tocaba el calzado del Evangelio de la Paz. Ok. Pues, Dale, de pie, para que todos seamos edificados. pues para mí el calzado del Evangelio de la Paz es el caminar o sea, es el andar cristiano en el que uno va obedeciendo siempre a la palabra de Dios y... Porque estás tratando de explicarlo conforme a tu antecedente, a lo que recordás, no de hoy. ¿Qué recordás de hoy? Cuando estudiamos el Evangelio, el calzado, decinos algo que recordés de lo que expuso aquí el que pasó. Lo de ser vertical. Ser vertical. Ser directo y obedecer. Obedecer. Una vez, sin... Pero eso no te ayuda con el evangelio, con el calzado. Ayudémosle, algo que le ayude con el calzado. A ver. La firmeza. ¿Y por qué se te vino la firmeza? Porque sin importar las situaciones que pues, Sí, pero de lo que enseñó él, ya saber qué están diciendo, pero les entiendo. ¿Qué le dio firmeza? Los zapatos. Entonces, ahora que sabes que te da eso firmeza, puedes decir lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Que entonces puedo obedecer porque estoy firme. Entonces ya sabes cómo usar los zapatos. Y finalmente, el yelmo. Aquí está el que lo va a decir. Ok, parate y decinos. Bueno, el yelmo de la salvación es como para nosotros poder estar realmente, bueno, nuestro pensamiento, tenerlo obviamente lo que Dios nos manda, cubrirnos de lo exterior. ¿Cubrir nuestro pensamiento? ¿De qué? Del enemigo, de los daños. Dame un ejemplo. Pero tuyo. Un ejemplo mío, a veces la impuntualidad, que no pasa nada si llego de pronto 5 o 10 minutos tarde, pero eso me deja mal posicionado frente a los demás hermanos que miran
como que... Pero ese no es un ataque que te golpea mucho. Ok, entonces el desorden. Ya ese es un pleito de matrimonio. No, eso es para otra conferencia. Regáñelo. No, vamos a ayudar. Ponete el casco. Bien. La idea es protección. Sí. Y yo les mencioné una de las cosas con las que más nos golpeé en la cabeza. La duda y el desánimo. Ok, entonces, ¿qué hace el casco? Blindarme, protegerme. De que todas esas cosas te reboten. ¿Por qué? Porque el casco te pone aquí ¿qué? ¿Pero cuál protección? La salvación. El casco te dice, digan lo que les dé la gana, yo soy salvo. Y cuando tenés esa verdad, no hay desánimo que te hunda. Te va a doler, pero tenés la fuerza en Cristo. Y por eso Pablo, gracias, y por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor. Es el almuerzo, eso se entiende. Nos faltan dos armas. La que falta, quiero suplicarles a los pastores de Colombia que vengan conmigo y la enseñen. Y si me están viendo y si no nos ha dicho nada, no nos hemos preparado, con mayor razón. Lo hice a propósito. Por favor, vengan conmigo, los que ahora están usando la camiseta. ¿Me pueden prestar otro micrófono? Porfa. Así como estuvieron antes, porfa. Bien. Aquí, déjamelo a mí. Yo lo voy a estar dando. Un poco para allá. Dale. Bueno, pastores, voy a empezar por decirles que estamos muy animados de estar con ustedes. Hemos platicado antes con David y agradecidos de que Dios nos permita la amistad. Estamos buscando cómo no desconectarnos tanto. Y si ustedes lo toman a bien, con nosotros anda un experto en informática, Luis. Luis es programador y es de esos que juega con los celulares. Luis, ¿qué le parece si ellos quieren y le dan su contacto y empezamos desde hoy una especie de grupo? No de esos en donde todos ponen en donde uno dice estos no trabajan, ¿verdad? Porque todo el día pasan. De esos grupos yo tengo como 10 que ya les bloqueé. No, yo estoy hablando de un grupo en donde todos somos pastores y podemos quizás escribir ahí una vez a cada 15 días el reporte de lo que está pasando en nuestro corazón, y que todos podamos unirnos en oración, estar en contacto y hacer una amistad en Cristo. Y yo estaba pensando en eso porque debido a que David va a tantos países y me lleva para que yo cargue las maletas, pues he conocido cantidad de pastores y nunca hemos hecho eso. Pero hoy podríamos empezar si ustedes nos dejan. Y a lo mejor vamos nosotros a empezar a bendecir a otros pastores y después también compartir con todos los líderes. No sé lo que Dios va a hacer, si ustedes quieren. Si no, yo entendería. Pero Luis, algo que sea muy dinámico, en donde todos vamos a querer saber, wow, ¿qué pasó con él? ¿Dónde está sucediendo esto? Etcétera, etcétera. Bien. Sé que todos los pastores tenemos problemas cuando nos dan un micrófono. Por eso no se los doy. Sí. Dios guarde. Así que me disculpo porque las respuestas de ustedes tienen que ser de 2 minutos. Porque les pienso dar 7 minutos a cada uno. Es decir, no, quiero ver 6.
6 minutos a cada uno. Entonces eso significa que son 6, son 36 más los que ya me usé yo, ya estuvo los 40 minutos que me dio Salvador para esto. Así es que no se vayan a enojar conmigo cuando yo les haga señas de que ya pasaron su tiempo. Lo primero que queremos todos conocer es sus nombres, dónde están pastoreando, en qué podemos orar por ustedes. Eso en 2 minutos. Porque a lo mejor ¿todos conocen a todos ellos? Ya ven, solo les conocen 2 o 3. Y por eso es que a lo mejor a veces no estamos unidos en la iglesia de Cristo. Spurgeon dijo que la unidad la entendemos mal, la vemos como uniformidad y que queremos que todos andemos con la misma camiseta. Y eso no es importante, pero estar unidos en el mismo espíritu, en una misma mente, en la misma esperanza, eso sí. Y para estar unidos, pues tenemos que conocernos. Así que, porfa, presenten su nombre, dónde está su iglesia y 3 cosas. ¿Dónde está su iglesia, su nombre y qué quieren que oremos por usted o por su iglesia? ¿Está bien esas 3 cosas o quieren que pregunte algo más? Ahí está. ¿La edad? No, no es importante. Los pastores no es la edad. Bueno, hasta ahí entonces. Buenas tardes. Mi nombre es... No suena, pero bueno. Sí está conectado. Mi nombre es Jaiber González. Estoy sirviendo en Villavicencio, en el barrio La Vega, pero también tenemos una extensión en la parte rural, que es en la vereda Suria, también en Villavicencio, y allí pues llevamos la obra del Señor. Y lo tercero es que oren por mucha fortaleza espiritual, que es lo que necesitamos porque ha decaído mucho podemos decir, la fe en medio de los hermanos. Villavicencio, ¿a cuánto está de aquí? A 3 horas más o menos. ¿En el Amazonas? No, a 3 horas en auto. Otra zona, dijo. Sí, aquí es cerca. Eso es cerca entonces. Sí, cerca. Ok. Javier dijo. Jaime. Jaiber. Ok. Perdone que no es en Centroamérica no se oye ese nombre. Jaiber. No. Aquí tampoco. No, pero les digo que... ¿De dónde salió? Digo que si se meten en Facebook hay 80 Jaiberes. Jaiber, ok. Hay 80. Bueno, y por ánimo. Ok, hecho Jaiber. Vamos. Muy buenas tardes, mi nombre es William Martínez, soy pastor de Capilla La Roca, en Villavicencio también, kilómetro 3, vía Vanguardia. Y mi petición de oración es, estamos orando por un terreno, eso. Un local para la iglesia. Para la iglesia, bien. No, ya no más. Al revés, ¿verdad? Sí. Eso. O sea que finalmente me lo quitaste. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Velandia, soy pastor en Calvary Chapel Living Water en Villavicencio. Ahorita estamos en el barrio El Remanso, detrás del estadio, y la petición también es por poder tener un lugar propio para la iglesia. Un lugar para la iglesia. Bueno, Alejandro Fuentes o Alex Fuentes, estamos pastoreando 2 iglesias, una en Tunja y la otra en Duitama, Calvary Chapel Roca de Gracia. Y la oración, bueno, este año estamos preparándonos para lanzar 2 colegios, uno en cada de las ciudades. Wow. Tunja, ¿cuánto de aquí? Tunja estamos de punta a punta de Bogotá, allá son 2 horas. Atravesando Bogotá son 5 más. No, 1 hora más. ¿Y la otra ciudad en donde pastoreas? Queda 50 minutos más hacia allá. ¿Y estás pastoreando en las 2? Sí. O sea que te mueves de una a otra. Yep. Wow. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Sánchez. Jonathan. Leonardo Sánchez, estamos pastoreando en Cubarral Meta, es de Villavicencio a 1 hora más allá, aproximadamente. ¿Cuántas? 4 de aquí, dice. No, desde aquí sí, 4 horas, más o menos 5. Wow. Sí, con trancones y todo, pues a unas 5 horas, más o menos vamos. Petición de oración.
pues principalmente por mí, mi núcleo familiar, que nos podamos sostener juntos siempre, pase lo que pase, y pues por la congregación, ¿no? Para que haya firmeza, para que hayan líderes, apoyo, ¿sí? Entonces sería eso. Gracias, Leonardo. Buenas tardes, mi nombre es Javier Martínez, hermano de William, y pastoreo la iglesia Capilla Calvario Alcance, en Villavicencio. Es que todos venimos de Villavicencio, venimos en el mismo bus. En Villavicencio. Mi petición de oración es apoyo para las misiones. Amén. Mi nombre es Camilo Munévar. Yo tengo un ministerio en Calvary Chapel, Boca Ratón, en la Florida, en el sur de la Florida, el ministerio hispano. Y mi oración es para que los cristianos ya nos pongamos serios. Cristo viene pronto. Y ya que paremos de jugar a ser iglesia y que de verdad vivamos para el Señor. Esa es mi oración. Amén. No es de Villavicencio. Va para Villavicencio. Voy para Villavicencio. Yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá, pero llevo 40 años en Estados Unidos. Bien, ahora va la parte difícil. La parte difícil es que tienen que enseñar la quinta arma. Sé que son pastores y les va a sobrar el material. Lo difícil va a ser construir un sermón de 4 minutos. De modo que todos nos edifiquemos. Me disculpo que debimos darles más tiempo. Eso queríamos, pero no teníamos idea de cuántos pastores iban a venir. Después de la pandemia nos desconectamos del mundo y este es un recomienzo. Así que si solo son 4 minutos, discúlpenos. Pero yo pensaba, cuando le dije a David, también lo enseña Spurgeon en su libro de Mi mensaje a los estudiantes. Dice que el pastor que no puede enseñar en 5 minutos lo que podría enseñar en 40, a lo mejor no tiene nada que decir. Eso me digo yo cada vez que me quitan el micrófono, que es muy seguido. Así que en 4 minutos tienen que darnos lo que el Espíritu Santo les ponga respecto al escudo de la fe. Puntualmente, lo único que tengo que recordarles, que de seguro lo saben, del escudo de la fe, es que habían cuando menos 2 escudos en los soldados romanos. Y yo no estoy seguro cuál es el que Pablo estaba viendo cuando estaba siendo inspirado por el Espíritu. Si estaba viendo el grande, el que iba de aquí hasta abajo, o el que estaba a la mitad. Los libros dicen que este era para defensa y que el pequeño era para ataque, era para la pelea hombre a hombre. Dice que la fe viene por el oír. Por oír, por supuesto, la palabra. Entonces, lo que más necesitamos en esta arma, entender todos nosotros, es que la fe nos va a hacer que los dardos no nos golpeen y que nosotros ataquemos con eficiencia. Pero eso solo a través de la fe. ¿Qué les va a decir el Espíritu Santo a ustedes? En 4 minutos nos diga a nosotros, eso va a ser lo edificante. Y por ello la dificultad de 4 minutos. Empezamos hyper. ¿Viste? No, allá está. Gracias. Bueno, creo que lo más importante del escudo es que aprendamos a defendernos. Lo primero que dice la palabra es que si usted y yo tenemos esa palabra en el corazón, de eso hablará la boca. En Apocalipsis dice que el Señor con la espada de su boca acabó con el diablo y Satanás, la serpiente antigua. El diablo y Satanás está hoy atacando a todos, a todo este grupo de pastores, a ustedes, a sus familias, a sus hijos. Y cada vez que usted se postra a orar o se postra a leer la Biblia, crea que el Señor está ahí contigo. ¿Por qué? Porque Él es el que le va a dar esa fortaleza para dar el siguiente paso, esa fortaleza para seguir adelante y esa fortaleza para que no caigamos en el desánimo ni caigamos en
en de que yo no fui llamado, en que yo quiero adquirir esto, en que yo no sé en qué momento me metí, yo no era, pero quiero decirles que si estamos acá es porque Dios nos colocó, porque estamos enfrentando esa lucha y porque nos hemos sostenido en esa fe. Gracias, Javier. Muchas gracias, hermano. Bueno, primero entonces empezaríamos por qué es la fe. Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos el escudo y hay formación de escudos. Y en la formación de escudos se protege al frente, arriba. ¿Qué hace el escudo? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Y sabemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces necesitamos fe. Y necesitamos fe, pero no la podemos ir a comprar a una tienda. La fe es por él. Y el oír por la palabra de Dios. Luego, si la fe es por el oír, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se convierte en poder, ¿cuándo? Cuando peleamos. Cuando hablamos de espíritus, cuando hablamos de demonios, si usted dice un endemoniado, ¿ha tenido un endemoniado al frente? ¿Ha reprendido un demonio? ¿Ha visto cómo un endemoniado le puede pegar a 3, 4, 5 pastores? Y ahí es donde la fe, donde la palabra se convierte en poder y actúa la fe. Necesitamos crecer en fe, necesitamos madurar en fe. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos entonces que es nuestro deber, porque nos dice el Nuevo Testamento que andamos por qué y no por qué. Que andamos por fe y no por vista. Pero regularmente gran cantidad y un porcentaje de los cristianos andamos por vista y no por fe. Volvemos a Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, si vemos que la Biblia está escrita por héroes de la fe, grandes hombres que tuvieron la fe para creerle ¿a quién? A Dios. Y al que cree, todo le es posible. Taparon bocas de leones, pasaron en seco por el Jordán, por el Mar Rojo. ¿Con qué? Con fe. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos vivir esa fe, necesitamos explotar esa fe, y esa fe viene porque Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado. ¿Y con quién? Y con el humilde, ¿de qué? De espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes. ¿Qué necesitamos? Humildad, fe. El Señor obrará de maneras maravillosas cuando nosotros menguamos. Gracias. Gracias. Hombre, si les hubiera escuchado antes, empiezo a escribir y ya tengo el sermón para el domingo. El pastor Carlos hablaba al comienzo de varios tipos de escudo. Hay uno que cubría todo. William habló de la formación, y de acuerdo a la formación entonces unos cubrían acá, otros arriba y otros abajo, y era básicamente intocable el ejército que iba al frente. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para apagar los dardos encendidos del maligno. Había otro tipo de escudo que no era tan común, entre comillas era más primitivo, pero tenía una especie de estopa que la mantenían mojada para apagar los dardos encendidos, o sea, flechas que van encendidas en la punta con brea para causar más daño, y además de eso, las que aparentemente caían lejos de los soldados incendiaban en los otros lugares. Entonces, el asunto es que tengamos que memorizar versículos. No solamente tenerlo en el corazón, o que llegó el problema y ¿dónde está el cassette, hermano Carlos? ¿Dónde está el cassette, el pastor Alex? No. O espere el celular, ¿dónde está la Biblia? No, tiene que tenerlos aquí. O sea, sí en su corazón, y tiene que tenerlo en la mente, porque ¿cómo va a batallar? Satanás no va a esperar que usted llegue a la casa a buscar el celular, o a esperar si está cargado. Entonces, esos dardos encendidos es todo el ataque que manda Satanás a nuestra mente, de toda índole.
Y la única manera de poderlos parar es con la palabra de Dios. Y hay tres cosas que son vitales, que son la oración, la palabra, la congregación. Y con la palabra de Dios, con esos versículos, haciéndolos palabra viva y eficaz en mi vida, es la que puedo apagar. ¿Y cómo los apago? Porque esa esponja, esa estopa que está húmeda, llega el dardo de Satanás encendido, no importa qué tipo de brea o combustible usa, llega y toca y se apaga. ¿Cómo? El Señor dio el ejemplo cuando fue tentado en el desierto. Decía, escrito está. Wow, o sea que la flecha encendida cae en el escudo, pero por como está revestida de material no inflamable, la flecha se apaga. Y si nosotros memorizamos la palabra, aunque nos golpee, se va a apagar. Se va a apagar. Estoy de acuerdo. Sí, Alex. Apague y vamos. Bueno, entonces hemos hablado del escudo. Hablemos un poquito entonces de hombres que han utilizado el escudo de la fe. Sí, ¿por qué no? Porque son ejemplo para nosotros. Y si vamos a ver de la palabra, pues ahí es donde precisamente nosotros rescatamos algunos de ellos. Hablemos del padre de la fe. ¿Cuál es? Abraham, ya todos lo saben, muy bien. Entonces, ¿de qué maneras Abraham demostró que era un hombre de fe? Uno, allá, ¿quién? Creyó en la palabra, bien, pero creyó en la palabra de quién, alguien de este lado, de Dios, esa es la clave, ¿sí? Porque la palabra viene de quién, de Dios, porque si la palabra viene de mí, si la palabra viene de otro, pero si la palabra viene de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, ¿cuándo? Siempre y en todo momento. Por eso lo que nos dicen nuestros hermanos, sí, tenemos que armarnos del conocimiento de la palabra. Entre más nosotros conocemos la palabra, entre más la digerimos, ¿qué es lo que va saliendo de nuestras vidas? Si la palabra es verdad, ¿qué sale? La mentira, ¿cierto? Sale lo que no es verdad, ¿sí? Nos va lavando, nos va quitando todo eso, ¿sí? Bien, entonces, primero tenemos que, así como ese padre de la fe, Abraham, empezando, entonces, él creyó en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál era la palabra de Dios para Abraham en ese momento cuando se le vino la promesa? Vas a tener herencia y descendencia y multitud, ¿cierto? Y Abraham se está mirando su cuerpo, ¿sí? Y dice, yo tengo más de 100 años, y dice que él veía que ese cuerpo estaba, ¿qué? Podrido, es la palabra que él está utilizando, ¿sí? Y entonces, digamos que esa promesa se nos viene a nosotros, ¿la creemos? Si alguien les dice a ustedes, van a tener hijos a los más de 100 años, ¿cuál de ustedes va a decir, sí? Ninguno, es la verdad, pero ¿quién lo dijo? Dios, listo, ahí está. Entonces, hablemos de otro. El ejemplo vino hoy, Gedeón, ¿de fe? Sí, vaya quitando, dividiendo y restando, hasta que quedas con solo, ¿cuántos fueron? 300. Y con 300 iba a irse contra todo ese ejército grandísimo. ¿Y por qué Gedeón dijo que sí? Porque fue Dios quien se lo dijo, exacto. Entonces, aquí vamos aquí hay hombres de fe que han utilizado el escudo de la fe, que proviene de la palabra de Dios, ¿sí? Y en la palabra, ¿qué es lo que viene? Las promesas. Digan algunos de ustedes una promesa que Dios tiene para ustedes. La vida eterna. ¿Alguien te la puede quitar? ¿Qué dice la palabra? Romanos 8, 38, 39. Nada, pues así ves, ahí está la promesa. ¿Y dónde está guardada esa promesa? Nos decían en el corazón, tenemos que guardar eso. ¿Para qué? Porque en ese momento en que viene esa duda, entonces, ¡pa! ¿Sí? Y entonces vamos adelante. Entonces, hombres de fe que han utilizado el escudo de la fe, recordamos nosotros el ejemplo de ellos y también nos afianzamos de las promesas de Dios, porque a fin de cuentas a ellos lo que se les dio fue una promesa. ¿De quién? De Dios, que es fiel. Amén. Gracias, Alex. Amén. Nunca antes pensé que cuando estamos con fe no necesitamos que se multiplique, que aún si divide, Él siempre gana. Wow, man. Qué bonito. Gracias, Alex. Amén. Bueno, ya lo dijeron todo ya.
pensaba algo mientras iban hablando y me lo quitó. Pensaba el otro. Entonces, pues ahora, pues empezaba a relacionar un poco todo lo que venimos hablando y hablamos de la fe como esa confianza que tenemos en la palabra. Y pensaba en un poco en lo que dice Santiago 4:7, ¿sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? En parte, ¿le quité la suya? Y pues en parte hablamos de ese escudo como algo con lo que se resistía también a la batalla. Entonces, mire que llegaba una hermana de la congregación, no, es que las brujas y es que esto. Y yo le decía, hermana, vea, lo que yo tengo fijo es que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, cuando nosotros nos empapamos de esta palabra de Dios, cuando nosotros de verdad cogemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, que era otra de las cosas, porque, o sea, todos sabemos palabra acá. Lo estaba diciendo el pastor al principio, sabemos la armadura de Dios, la conocemos de pe a pa, pero ¿dónde se sabe que funciona? En el momento de la batalla. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero ¿dónde vamos a saber que eso funciona? Cuando nos enfrentamos en guerra. Entonces cuando tenemos esa palabra de Dios, cuando nos sometemos a Dios, cuando vamos a Dios, es donde nosotros vamos a decir, puedo resistir al diablo. Y el ejemplo claro... ok, ya, listo. Cuando ponemos la palabra de Dios a nuestro favor, cuando la ponemos hacia nosotros, podemos ver esto, que vienen los ataques del enemigo, pero como lo decía el pastor Oscar, también nosotros cuando memorizamos, esto inmediatamente se convierte en una protección. Y lo conocíamos y lo hablaron los demás pastores. En la tentación de Jesús lo vemos claramente cómo él lo usó. Y lo usó ¿cómo? En fe, porque conocía que la palabra era dada por el Padre. Y no era algo propio, sino era dada por el Padre. Amén. Entonces, antes que nos edifiques, en nombre de todos los que hablamos antes que ustedes, agradecemos la humildad de escucharnos, porque quizás debimos escucharlos nosotros a ustedes. El Señor les usa mucho. Yo estoy aprendiendo cápsulas ahorita, increíble. Gracias. Ya no puedo. Dale. Y sobre todo tomarle el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hacía un estudio sobre el ataque del enemigo y el ataque lo dirige a la mente, porque es nuestra comunicación directa con Dios en el momento que cerramos los ojos y decimos, Padre, ayúdanos. Y es el momento donde abrimos los ojos y vemos todos los problemas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24 dice la Escritura, y Él mismo os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando nosotros comprendemos la parte del ser, que es espíritu, alma y cuerpo, entendemos que el enemigo ataca la parte almática. Nuestra parte almática está aquí, en nuestra emoción, en nuestros sentimientos y en nuestros sentires. Quizás ustedes piensan que los pastores no sienten, quizás nos miran aquí enfrente haciendo esto que estamos haciendo y dicen, ellos ya saben, y toman un micrófono y hablan con fluidez, ellos no sienten temor, no sienten miedo. El día que perdamos el temor de decir las cosas de Dios a la manera de Dios, ese día se acabó. Por eso nosotros debemos reconocer que el enemigo lo primero que quiere atacar es nuestra parte emocional. Y somos un costal de emociones. Hablan mal de nosotros, nos sentimos mal. Queremos que alguien nos exalte
Y cuando nos exaltan, también nos sentimos mal. Y el enemigo utiliza todas esas cosas como sus artimañas para hacerte sentir que no vales la pena, que ese proceso de vida espiritual no sirve. Normalmente no lloro cuando estoy enseñando, pero estoy emocional ahorita. Porque lo que dijo el pastor Carlos esta mañana, lo vivimos todo el tiempo. Y nos esforzamos porque el enemigo no gane ventaja con nuestra parte emocional. Y nos miran y parecemos fuertes, pero también somos débiles, nos enfermamos. Casi nadie viene a orar por el pastor, porque siempre esperan que el pastor vaya a orar por los enfermos. Sufrimos, pasamos situaciones difíciles, nos atacan hasta los mismos hermanos, compañeros, familiares. Recibimos ataques por todo lado y es ahí donde nuestra parte almática sufre. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos fe? Desistiríamos y moriríamos. ¿Qué nos sostiene? Esa confianza en Dios. Hebreos 11:1 que citó mi hermano, lo dijo un niño de esta manera: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, profe, entonces fe es confiar en Dios aún en los tiempos de angustia. Y ahí es donde el enemigo no puede entrar, porque somos trasladados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y si entendemos esa parte, pondremos las cosas en orden y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para el día de la venida de Cristo Jesús. Termino con Juan 14:1, donde dice: no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. No temor, no que no sintamos flaquear las piernas, pero levantémonos en fe y confiemos en el Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Mil gracias por edificarnos. ¿Ya qué? Ya lo dijeron todo. De las 7 piezas de la armadura, y yo sé que van a decir 6, no, 7, porque la oración también es parte de ello, ¿ok? La oración es la artillería pesada en la batalla. Y la artillería pesada es la primera que se manda y luego salen los soldados. Entonces no olvidemos la oración. Pero de esas 7 piezas, las primeras 3 nos dice: estad firmes en ellas, que es algo de nuestro ser: la verdad, la justicia y el abrir la boca para predicar a Cristo y el dar testimonio, porque eso es parte del evangelismo. Los pies del apresto del Evangelio de la Paz es vivir una vida ejemplar, una vida de testimonio. Y luego en el versículo 16 nos dice: sobre todo, y está haciendo énfasis, o sea, no es algo más, sino sobre todo, ¿qué dice? El escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces nos dice que estemos firmes en 3 y que tomemos 3. ¿Cuáles tomamos? Sobre todo, tomad, versículo 16, el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación y tomad, porque ¿cierto? Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces son 3 que estamos firmes y 3 que tomamos. ¿Para cuándo? ¿Para la pelea cuándo? El día malo. En el día malo. Algunos de ustedes tienen días malos todos los días, yo no, gracias a Dios. Yo trato de caminar en santidad, trato de buscar al Señor, de confiar en Él, y sí vienen días malos. Y en esos días malos es en donde, y no me voy a extender como ellos, yo termino acá. En los días malos es donde
nosotros tenemos que revisar el escudo de la fe. Antes del día malo. Cuando estando sin haber tomado, tenemos que revisar el escudo, porque en la batalla anterior, del día malo anterior, de pronto se hicieron agujeros en ese escudo. Y si no los cubrimos, si no los tapamos, si no los sellamos, por esos mismos agujeros el maligno puede enviar dardos, estoy nervioso, dardos encendidos y hacernos daño. Entonces, ¿cuándo se repara el escudo? Aquí, hoy, en situaciones como estas, es donde podemos preguntar, tengo esta duda, ora por mí, ayúdame en esto, y ahí vamos fortaleciendo la fe, porque el día malo va a venir, otro día malo va a venir. Amén. Okay. Gracias, hermano, mil gracias. Y ahora yo me sumo a ustedes en decir, ¿y qué más puedo enseñar? Hemos sido enseñados sobre la quinta arma del escudo de la fe. Si alguien decide no usarla, no es porque no nos enseñaron cómo usarla, es porque no les dio el antojo de no usarla. Mil gracias, pastores, muy amables. Gracias. Última, la espada del Espíritu. Antes de ella, porque se me va a olvidar, ¿cuántas veces la he memorizado, las armas de la armadura de Dios? Ni idea. Hasta que decidí, solo es un consejo, mejor las puse en una especie de presentación y las coloqué en mi oficina en la pared. Así todos los días, cuando me mandan un dardo, voy a la pared y reviso cuál voy a usar contra este dardo. No se imaginan cómo me ayuda. Increíble. Bien, la espada del Espíritu, porque ya no hay tiempo, la voy a resumir en 3 cosas. La primera es decirles que cuando yo hago referencia al nombre de quien lo dijo, no estoy intentando parecer que leo mucho, solo estoy dándole el crédito al que lo tiene. Oswald Sanders escribe: eres lo que lees. Así es que, tomando sus palabras, puedo interpretar que si no lees, no sos nada. ¿Me doy a entender? Él dice, eres lo que lees, animando a los pastores y a los líderes a que debemos leer, por sobre todo, la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos años tiene usted y yo de ser pastor o líder? 1, 2 o 5. No voy a establecer metas, pero diría que si usted ya tiene 5 años de ser pastor o líder y no ha leído la Biblia completa, le tengo miedo. Porque en 5 años ya es tiempo suficiente. Y entonces, ¿y la espada, pues? Sí, la espada del Espíritu, en la palabra. Y si a esto le suman, la espada es todo, finalmente, toda la armadura. Entonces, les desafío y les animo. Quienes no la han leído completa, empiecen al menos hoy un programa de leerla completa. ¿Que van a durar 5 años? Bueno, no, procuren menos, hoy ya tienen hábito. También les sugiero en la espada del Espíritu, para que la usemos con destreza, siempre estemos leyendo un libro afín a la Biblia, de esos escritores que la historia ya los ha consagrado como maestros de la palabra. Cantidades nos van a ayudar. Y el tercero que quería decirles es precisamente haciendo eco de algo que dijo, se me olvida el nombre y no importa, pero su libro se llama Vida Pastoril, si alguno lo quiere leer, que creo todo pastor y líder debería leerlo. ¿Perdón?
¿Sí? La vida en el redil. ¿De quién es? Él dice que se frustró de ser pastor porque la gente nunca le hacía caso. Por más que predicaba, se dormían, no llegaban y no seguían la palabra. Así es que estaba tan decepcionado, yo decía, igual que yo, que decidió tomarse una especie de tiempo sabático. Eso sí existe en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, no para el Nuevo. Eso de que digo, me voy a tomar un sabático, no entiendo, pero no es nuestro tema. ¿Cuál es el nombre? Philip Keller. Entonces dice que decidió comprar, pedir permiso a la misión a la que pertenecía y comprar un rebaño de ovejas, pero de verdad, animalitos, no la comparación. Y que los iba a pastorear porque él dijo, si soy capaz de pastorear a estos, pues quizá entiendo por qué fallo tanto con la congregación. Y así fue como escribió eso, inspirado en el Salmo 23, pero la parte que a mí más me impacta son dos. Una, dice que la historia de unges mi cabeza con aceite. Él cuenta que cada cierto tiempo, cuando el invierno llega a la campiña palestina, es el momento perfecto, la humedad, para que los insectos y las larvas envenenen a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejitas tienen en sus mucosas tanta humedad exterior que las moscas llegan y encuentran ahí el nido perfecto y ponen sus huevecitos. Por eso es que las ovejas se golpean. Pero el problema más grave es cuando esos huevecitos se convierten en larvas y empiezan a subir al cerebro. Se comen el cerebro y las ovejas mueren. Entonces los pastores expertos traen a las ovejitas y las ungen con aceite. El aceite no es más que la mezcla de alquitrán y otro antiséptico y otro antibiótico que no recuerdo los nombres. Los derraman acá, caen en las mucosas y no hay larva que se reproduzca ni mosca que se anide. Entonces el salmista dijo que cuando el espíritu... David escribió eso porque era un experto pastorcito de ovejas. Y él estaba pensando cuando estaba ungiendo a sus ovejitas, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él y lo protegía. Y por eso dice, gracias porque unges mi cabeza. Pero él mismo cuenta que habían ovejas tercas, que llegaba el momento de ungirlas y en lugar de ellas agradecidas y sumisas, diciéndole, por favor a mí, mi turno. No, las muy tercas salían corriendo. Y decía el pastor, qué ovejas más tercas. Igual a los miembros de la iglesia que yo pastoreé, decía él. Pero pensé yo, igual que yo tantas veces. Entonces llegaba el pastor experto y le rompía una pata. La famosa perniquebrada de los profetas mayores. ¿Para qué? Porque era mejor una oveja sin pata que una oveja muerta. Entonces puedo decir ahora, Señor, québrame la pata. Si soy tan necio que no me dejo ungir con tu palabra y que no tengo el hábito y la disciplina para abrir tu palabra, que es mi espada, pues québrame la pata. Pero termina ungiendo mi vida. Ahora yo tengo las herramientas allí enfrente de mi escritorio. Y cada vez que vienen esas, pienso, ¿cuál voy a usar de estas? ¿Cuál necesito?
es que me han hecho tambalear porque no me había puesto las botas. O es que dejé que me metieran pensamientos tontos en mi cabeza. Necesito el casco. Lo mejor hubiera sido usar todas siempre. Pero no somos tan buenos. Pero al menos ahora sí sabemos usarlas todas. Quiera Dios en su gracia que lo que ha pasado en estas horas, su Espíritu Santo lo multiplique y todos seamos fortalecidos en el Señor. Por Dios. Y me voy a poner animado, pues. Quiera Dios que el Señor lo use y sean fortalecidos en el Señor. Hermano David. Hermanos, vamos a tomar un tiempo de reflexión. ¿Cuántos quieren que extendemos esta conferencia otros 2 días?